Matemáticas. La historia de la geometría. Por Daniel, Magali, Miriam y Carlos. La geometría en la antigüedad y la Edad Media. Es razonable pensar que los primeros orígenes de la geometría se encuentran en los mismos orígenes de la humanidad, pues seguramente el hombre primitivo clasificaba, aún de manera inconsciente, los objetos que le rodeaban según su forma. En la abstracción de estas formas comienza el primer acercamiento, informal e intuitivo, a la geometría. La ornamentación esquemática abstracta de vasos, cerámica y ciertos utensilios así lo parecen confirmar. Las primeras civilizaciones mediterráneas adquieren poco a poco ciertos conocimientos geométricos de carácter muy práctico. Estos son esencialmente algunas fórmulas, o mejor dicho algoritmos expresados en forma de receta, para calcular áreas y longitudes. La finalidad era práctica, pues se pretendía con ello calcular la producción proporcional de las parcelas de tierra para determinar los impuestos, o reconstruir las parcelas de tierra después de las inundaciones. Siempre se ha dicho que los egipcios tenían una alta formación matemática, y se ha llegado a insinuar que tuvieran un acervo de conocimientos secretos o que se hubieran perdido con el paso de los tiempos. Estas hipótesis nunca han sido confirmadas, y los documentos existentes tienden a echarlas por tierra. La historia nos hace pensar que el conocimiento que esta civilización, así como los de las culturas mesopotámicas, tuviera sobre geometría pasó íntegramente a la cultura griega a través de Tales de Mileto, los pitagóricos, y esencialmente de Euclides. La geometría griega antes de Euclides. En efecto, Tales permaneció en Egipto una larga temporada de su vida, aprendiendo de los sacerdotes y escribas egipcios todo lo referente a sus conocimientos en general, y estos quedaron asombrados cuando fue capaz de medir la altura de la pirámide de Keops y de predecir un eclipse solar. La geometría griega fue la primera en ser formal. Parte de los conocimientos concretos y prácticos de las civilizaciones egipcia y mesopotámicas, y da un paso de abstracción al considerar los objetos como entes ideales, un cuadrado cualquiera, en lugar de una pared cuadrada concreta, un círculo en lugar del ojo de un pozo, que pueden ser manipulados mentalmente, con la sola ayuda de la regla y el compás. Aparece por primera vez la demostración como justificación de la veracidad de un conocimiento, aunque en un primer momento fueran más justificaciones intuitivas que verdaderas demostraciones formales. La figura de Pitágoras y de la secta por él creada los pitagóricos tiene un papel central, pues eleva a la categoría de elemento primigenio el concepto de número, filosofía que de forma más explícita o más implícita, siempre ha estado dentro de la matemática y de la física, arrastrando a la geometría al centro de su doctrina. En este momento inicial de la historia de la matemática aún no hay una distinción clara entre geometría y aritmética, y asienta definitivamente el concepto de demostración. Este ya sí coincide con el concepto de demostración formal como única vía de establecimiento de la verdad en geometría. Después de Euclides casi cierra definitivamente la geometría griega, y por extensión la del mundo antiguo y medieval, a excepción de las figuras de Arquímedes y Apolonio. Arquímedes estudió ampliamente las secciones cónicas, introduciendo en la geometría las primeras curvas que no eran ni rectas ni circunferencias, aparte de su famoso cálculo del volumen de la esfera, basado en los del cilindro y el cono. Apolonio trabajó en varias construcciones de tangencias entre círculos, así como en secciones cónicas y otras curvas. Los tres problemas de la antigüedad. La geometría griega es incapaz de resolver tres famosos problemas que heredarán los matemáticos posteriores.
Es importante observar que los tres problemas deben ser resueltos utilizando únicamente la regla y el compás, únicos instrumentos además del papel y el lápiz, por supuesto válidos en la geometría de Euclides. Además de los tres problemas, la disputa de si el V-postulado era o no un teorema de si se podía o no deducir de los otros cuatro también se considera uno de los problemas clásicos de la geometría griega. Estos tres problemas son los siguientes: la duplicación el cubo, la trisección del ángulo, la cuadratura del círculo. La geometría en la Edad Media. Durante los siguientes siglos la matemática comienza nuevos caminos, álgebra y trigonometría, de la mano de indios y árabes, y la geometría apenas tiene nuevas aportaciones, excepto algunos teoremas de carácter más bien anecdótico. En Occidente, a pesar de que la geometría es una de las 7 artes liberales encuadrada concretamente en el Quadrivium, las escuelas y universidades se limitan a enseñar los elementos, y no hay aportaciones, excepto tal vez en la investigación sobre la disputa del V-postulado. Si bien no se llegó a dilucidar en este período si era o no independiente de los otros cuatro, sí se llegaron a dar nuevas formulaciones equivalentes de este postulado. La geometría en la Edad Moderna. La geometría proyectiva. Es en el Renacimiento cuando las nuevas necesidades de representación del arte y de la técnica empujan a ciertos humanistas a estudiar propiedades geométricas para obtener nuevos instrumentos que les permitan representar la realidad. Aquí se enmarca la figura del matemático y arquitecto Luca Pacioli, de Leonardo da Vinci, de Alberto Durero, de Leone Battista Alberti, de Piero della Francesca, por citar solo algunos. Todos ellos, al descubrir la perspectiva y la sección, crean la necesidad de sentar las bases formales en la que cimentar las nuevas formas de geometría que ésta implica. La geometría cartesiana. Pero es sin duda la aparición de la geometría cartesiana lo que marca la geometría en la Edad Moderna. Descartes propone un nuevo método de resolver problemas geométricos, y por extensión, de investigar en geometría. El nuevo método se basa en la siguiente construcción: en un plano se trazan dos rectas perpendiculares ejes, que por convenio se trazan de manera que una de ellas sea horizontal y la otra vertical, y cada punto del plano queda unívocamente determinado por las distancias de dicho punto a cada uno de los ejes, siempre y cuando se dé también un criterio para determinar sobre qué semiplano determinado por cada una de las rectas hay que tomar esa distancia, criterio que viene dado por un signo. Ese par de números, las coordenadas, quedará representado por un par ordenado x, y, siendo x la distancia uno de los ejes por convenio será la distancia al eje vertical y la distancia al otro eje al horizontal. En la coordenada x, el signo positivo que suele omitirse significa que la distancia se toma hacia la derecha del eje vertical eje de ordenadas, y el signo negativo nunca se omite, indica que la distancia se toma hacia la izquierda. Para la coordenada y, el signo positivo también se suele omitir, indica que la distancia se toma hacia arriba del eje horizontal eje de abscisas, tomándose hacia abajo si el signo es negativo. Tampoco se omite nunca en este caso. A la coordenada x se la suele denominar abscisa del punto, mientras que a la y se la denomina ordenada del punto. Bueno, esta información fue sacada de Wikipedia, la enciclopedia libre. Por los alumnos de segundo B del Instituto Frontera de la Mesa, hecho el 17 de febrero del 2008. Saludos y espero que las haya gustado.